Estimados estudiantes, el tema del día de hoy es el síndrome de ovario poliquístico y lo abordaremos desde dos miradas que se complementan. Por un lado, la fisiopatología, es decir, qué está pasando a nivel del eje hipotálamo hipófisis ovario, de las hormonas y del metabolismo, y por otro, el enfoque de laboratorio, que es donde entra directamente la bioquímica clínica. La idea no es solo memorizar los criterios diagnósticos, sino entender por qué se alteran ciertas hormonas, qué significan esos resultados y cómo se integran con la clínica de la paciente. El síndrome de ovario poliquístico es muy frecuente, afecta a mujeres jóvenes en edad reproductiva y tiene un impacto no solo en la fertilidad, sino también en el riesgo metabólico y cardiovascular a largo plazo. Por eso, entender y que aprendan hoy es altamente transferible a la práctica real. A lo largo de esta sesión vamos a ir conectando el esquema anatómico y folicular que vean en la imagen con los exámenes que ustedes ya conocen: FSH, LH, andrógenos, insulina, perfil lipídico, hormona antimulleriana, entre otros. La meta es que puedan mirar en un conjunto de resultados de laboratorio y decir, esto calza o no calza con un síndrome de ovario poliquístico y por qué. Con eso en mente, pasemos a revisar primero los objetivos específicos del seminario. En esta diapositiva vemos los objetivos de aprendizaje de la sesión para que tengan claro hacia dónde vamos. Primero vamos a trabajar la definición de los criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico. Esto significa que al final del seminario ustedes deberían ser capaces de reconocer qué elementos clínicos y de laboratorio son indispensables para hablar del síndrome de ovario poliquístico y también qué condiciones debemos descartar antes de poner esta etiqueta diagnóstica. No es solo ovarios con quistes, sino un conjunto de criterios bien establecidos. En segundo lugar, abordaremos la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Aquí nos interesa entender qué le pasa al eje hipotálamo hipófisis ovario, por qué se produce hiperandrogenismo a nivel ovárico y suprarrenal y cómo la resistencia a la insulina se integra en este cuadro. La idea es que puedan conectar los mecanismos con los síntomas: por qué se altera el ciclo, por qué aparece el sutismo, por qué aumenta el riesgo metabólico, entre otros. Y el tercer objetivo es el enfoque del laboratorio. Vamos a revisar qué perfil hormonal reproductivo se solicita, cómo se estudia el componente metabólico, qué aportan biomarcadores emergentes como la hormona antimulleriana y cuáles son las limitaciones técnicas analíticas que usamos a diario. Con estos tres ejes en mente, vamos a ir construyendo una visión integrada del síndrome de ovario poliquístico a lo largo de la presentación. Antes de entrar en los mecanismos finos, partamos por una definición clara de qué entendemos como síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome es un trastorno endocrino metabólico crónico que afecta a mujeres en edad reproductiva. No es solo tener muchos quistes en el ovario, se caracteriza por la combinación de tres elementos entre los cuales se encuentran la disfunción ovárica, que se manifiesta como ciclos irregulares, oligoovulación o anovulación. Segundo, un hiperandrogenismo, que puede ser clínico, hirsutismo, acné, alopecia, o solamente bioquímico, evidenciado en los exámenes. Y tercero, una morfología poliquística del ovario en la ecografía, donde se observa un número aumentado de folículos pequeños y cambios en el estroma. Este trastorno es frecuente y a menudo subdiagnosticado. Muchas pacientes consultan por alteraciones menstruales, infertilidad o problemas dermatológicos, y el síndrome de ovario poliquístico puede pasar desapercibido si no integramos la información clínica con el laboratorio. Además, el impacto no solo se limita al eje reproductivo, sino que también afecta a la esfera metabólica, en que el síndrome de ovario poliquístico se asocia a una resistencia a la insulina, mayor riesgo de diabetes tipo 2, dislipidemia y esteatosis hepática, lo que a la larga aumenta el riesgo cardiovascular. Y en la esfera psicosocial
Los síntomas visibles y la infertilidad pueden afectar de manera importante la calidad de vida y autoimagen. Ahora que tenemos una definición general, bajemos un nivel y veamos cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico. Los criterios más utilizados son los criterios de Rotterdam. Lo primero que nunca hay que olvidar es que el diagnóstico se hace después de descartar otras causas de hiperandrogenismo y disfunción ovárica. Una vez hecho eso, Rotterdam plantea que basta con cumplir dos de tres criterios, siendo el primero la oligoovulación o anovulación, ciclos menstruales irregulares o ausentes que reflejan una disfunción ovárica crónica. El segundo es el hiperandrogenismo, que puede ser clínico, con presencia de hirsutismo o acné, o bioquímico, demostrado en el laboratorio con andrógenos elevados. Y el tercero es la morfología poliquística en la ecografía transvaginal, ovarios con múltiples folículos pequeños dispuestos típicamente en la periferia y aumento del volumen ovárico. Según qué combinación de criterios se cumplan, hablamos de fenotipos clínicos. El fenotipo A completo presenta anovulación, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. El fenotipo B es el clásico, anovulación e hiperandrogenismo, pero sin morfología poliquística. El fenotipo C es ovulatorio, hay ovulación, pero hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. Y el fenotipo D es no hiperandrogénico. Hay presencia de anovulación y ovarios poliquísticos sin evidencia clara de exceso de andrógenos. ¿Por qué nos importa esto en bioquímica clínica? Porque cada fenotipo puede mostrar perfiles hormonales y riesgos metabólicos distintos. Esto significa que la interpretación de los resultados de laboratorio debe hacerse siempre de manera contextualizada al fenotipo clínico de la paciente y no de manera aislada. En esta diapositiva, lo que quiero que vean es que el síndrome de ovario poliquístico no es un problema localizado en el ovario, sino un trastorno multifactorial complejo, donde confluyen varios sistemas. Inicialmente, a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, hay una disregulación en la liberación de la hormona de liberación de gonadotropinas, GnRH, con pulsos más rápidos que favorecen la secreción de la hormona luteinizante por sobre la folículo estimulante. Esa hormona luteinizante elevada estimula de forma crónica a la teca ovárica y abre la puerta al hiperandrogenismo. En segundo lugar, tenemos el hiperandrogenismo, donde el ovario produce andrógenos en excesos y en algunas pacientes se suma una contribución suprarrenal. Esto altera el microambiente folicular e interfiere con la maduración de los folículos. El tercer elemento que tenemos en consideración es la resistencia a la insulina. La hiperinsulinemia compensatoria actúa como una especie de cogonadotropina, potencia la producción de andrógenos y disminuye la producción de la SHBG hepática, aumentando la fracción libre de testosterona. A esto se suman factores genéticos y epigenéticos que confieren una predisposición de base y los factores ambientales como la obesidad, el sedentarismo y el estilo de vida, que pueden gatillar o agravar el cuadro. Si juntamos todas estas situaciones, el resultado final de esta interacción es más andrógenos, desarrollo folicular alterado, anovulación crónica y esos ovarios con múltiples folículos pequeños y estroma engrosado que vemos en la ecografía. Esa es la lógica global que vamos a ir desarmando en las siguientes diapositivas. Acá podemos ver y detallar qué ocurre a nivel del eje hipotálamo-hipófisis en el contexto del síndrome de ovario poliquístico. En condiciones normales, el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropina en forma pulsátil. Estos pulsos regulan cuánta hormona luteinizante y cuánta hormona folículo estimulante secreta la hipófisis. En el síndrome de ovario poliquístico, estos pulsos de GnRH se vuelven más rápidos y de mayor amplitud, y eso desplaza el equilibrio hacia una secreción preferencial de LH por sobre la FSH. ¿Qué implica esto?
Por un lado tenemos una LH relativamente elevada que estimula de manera crónica a las células de la teca en el ovario, aumentando la síntesis de andrógenos, mientras que, por otro lado, la FSH queda relativamente insuficiente para sostener la maduración de un folículo dominante. El resultado es lo que el texto señala al final. Crecen muchos folículos antrales pequeños, pero ninguno alcanza la madurez suficiente como para ovular. Clínicamente, eso se traduce en ciclos de óligo o anovulatorios y en dificultad de lograr embarazos. Desde el punto de vista del laboratorio, en un subgrupo de pacientes vamos a encontrar una relación LH-FSH aumentada que clásicamente se describe como 2:1 o 3:1. No es un criterio obligatorio ni está presente en todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pero cuando aparece, refuerza esta idea de disregulación central del eje que termina impactando en el ovario y en la fertilidad. En esta diapositiva nos centramos en el hiperandrogenismo, que es realmente el eje central del síndrome del ovario poliquístico. Partamos por el ovario. Las células de la teca responden a la hormona luteinizante elevada que vimos antes, produciendo cantidades excesivas de testosterona y androstenediona. Esto genera un ambiente intraovárico rico en andrógenos que altera profundamente el desarrollo folicular. Los folículos comienzan a crecer, pero quedan detenidos en etapas tempranas y no alcanzan la ovulación. Así, el hiperandrogenismo ovárico funcional perpetúa el círculo. Más andrógenos, peor maduración folicular, más anovulación. En segundo nivel, tenemos la contribución suprarrenal. En un subgrupo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico se observa una producción aumentada de andrógenos de origen adrenal, reflejada en niveles elevados de la sulfato de dehidroepiandrosterona o DHEAS y a veces también de otros esteroides. No siempre está presente, pero cuando lo está, suma carga androgénica al sistema. Clínicamente, todo esto se traduce en manifestaciones cutáneas. Hirsutismo, quiere decir presencia de pelo, en áreas andrógeno dependientes. Acné inflamatorio, sobre todo a nivel facial, torácico y dorsal. Y en algunas pacientes alopecia androgénica con patrón masculino. Desde la mirada del laboratorio, esta diapositiva nos recuerda algo clave. Debemos medir andrógenos totales y libres, testosterona, androstenediona, sulfato de dehidroepiandrosterona, para caracterizar bien el perfil hiperandrogénico y al mismo tiempo estar atento a valores muy altos que podrían sugerir otras causas de hiperandrogenismo, como tumores secretores, hiperplasia suprarrenal congénita o síndrome de Cushing. En esta diapositiva entramos al tercer pilar de la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina y los componentes metabólicos. Un punto clave es que muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan resistencia a la insulina, incluso cuando no tienen obesidad marcada. El organismo responde produciendo más insulina, es decir, una hiperinsulinemia compensatoria. Y esta insulina alta no es inocente, se convierte en un verdadero modulador endocrino. Por un lado, la insulina actúa de forma directa sobre el ovario, estimula a las células de la teca e incrementa la producción de andrógenos, incluso independiente de la LH. Es como si el ovario recibiera una segunda señal para fabricar testosterona. Por otro lado, la insulina elevada disminuye la síntesis hepática de la globulina transportadora de hormonas sexuales, SHBG. Si baja la SHBG, aumenta la fracción de testosterona libre, que es biológicamente activa. Esto amplifica el hiperandrogenismo clínico y bioquímico. Además, la resistencia a la insulina favorece la acumulación de grasa visceral
y la esteatosis hepática no alcohólica, contribuyendo al síndrome metabólico. En conjunto, estos mecanismos explican por qué en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen un mayor riesgo de desarrollar intolerancia a la glucosa, diabetes de tipo 2 y dislipidemia aterogénica. Desde la perspectiva del laboratorio, este es un mensaje fuerte. No basta con mirar las hormonas reproductivas. En el estudio inicial y en el seguimiento del síndrome de ovario poliquístico, debemos incluir determinaciones de glucosa, insulina y prueba de tolerancia oral a la glucosa, junto con un perfil lipídico completo para detectar precozmente estas complicaciones metabólicas. Hasta ahora hemos mirado el síndrome de ovario poliquístico desde la fisiopatología. En esta diapositiva quiero explicitar qué esperamos del laboratorio clínico cuando enfrentamos a una paciente con sospecha de esta patología. El primer objetivo es confirmar el diagnóstico. Esto significa documentar el hiperandrogenismo bioquímico, midiendo andrógenos séricos con la mayor y mejor calidad analítica posible, y también aportar evidencia de anovulación crónica a partir del perfil hormonal reproductivo, LH, FSH, progesterona en fase lútea cuando corresponda. El laboratorio no reemplaza a la clínica, pero sí entrega datos objetivos que ayudan a cumplir los criterios de Rotterdam. El segundo objetivo es excluir diagnósticos alternativos. Muchos cuadros se pueden parecer al síndrome de ovario poliquístico. La hiperplasia suprarrenal, congénita de inicio tardío, los tumores secretores de andrógenos, la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing o la insuficiencia ovárica prematura. Cada uno de ellos tiene una forma bioquímica propia. Por eso pedimos la 17-OHP, la prolactina, la TSH, el cortisol u otros estudios según la sospecha. Aquí el mensaje es que antes de etiquetar como síndrome de ovario poliquístico, el laboratorio nos ayuda a descartar lo que no es síndrome de ovario poliquístico. El tercer objetivo es evaluar el riesgo metabólico. Ya vimos que el síndrome de ovario poliquístico se asocia a resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, dislipidemia y aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, el set mínimo de estudios deben incluir glucosa, insulina, PTGO, perfil lipídico completo. Con eso, no solo diagnosticamos, sino que también estratificamos a qué paciente debemos seguir más de cerca desde el punto de vista metabólico. Y el cuarto objetivo es integrar biomarcadores emergentes como la hormona antimuleriana. La idea no es usarla de forma aislada, sino que incorporarla al razonamiento diagnóstico para apoyar la noción de ovarios muy foliculares o poliquísticos, siempre teniendo presente las limitaciones analíticas y la necesidad de interpretar sus valores en el contexto. En resumen, un buen enfoque del laboratorio en el síndrome de ovario poliquístico no es pedir muchos exámenes a ciegas, sino alinear estos cuatro objetivos y usar cada resultado de forma crítica y contextualizada. En esta diapositiva vamos a ordenar el estudio hormonal del eje reproductivo en una paciente con sospecha de síndrome de ovario poliquístico. Lo primero es el timing. Idealmente tomamos las muestras en fase folicular temprana entre los días 2 y 5 del ciclo, cuando las hormonas basales son más comparables entre mujeres y entre ciclos. En la parte superior están las hormonas del eje hipotálamo hipófisis ovario. Medimos FSH y LH para evaluar la relación LH-FSH. Una LH elevada con FSH normal o baja puede sugerir síndrome de ovario poliquístico en el subgrupo de pacientes, aunque no es un criterio obligatorio. El estradiol nos ayuda a contextualizar el resto de las hormonas y a confirmar en qué fase del ciclo está realmente la paciente, mientras que la progesterona, medida en la fase lútea, sirve para documentar si hubo o no ovulación.
Niveles persistentemente bajos son coherentes con anovulación crónica. Luego tenemos las hormonas que nos sirven para el diagnóstico diferencial. La prolactina para descartar hiperprolactinemia como causa de anovulación, la TSH para excluir disfunción tiroidea que puede mimetizarse con el síndrome de ovario poliquístico y la 17 de hidroxiprogesterona 17 OHP, fundamental para descartar la hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío. Finalmente, el panel de andrógenos. Medimos la testosterona total como marcador principal del hiperandrogenismo, la testosterona libre o el índice, que refleja la fracción biológicamente activa, la androstenediona, de origen principalmente ovárico, y la DHEAS como marcador de producción suprarrenal. Con este conjunto de hormonas podemos perfilar el eje reproductivo, apoyar el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico y al mismo tiempo descartar otras causas de anovulación e hiperandrogenismo. En esta diapositiva cambiamos de eje y nos enfocamos en el estudio metabólico del síndrome del ovario poliquístico, que es tan importante como el estudio hormonal. Partamos con el metabolismo de la glucosa. El primer escalón es la glucosa en ayunas, que nos sirve como tamizaje básico para detectar una alteración evidente o una diabetes franca. Sin embargo, sabemos que muchas pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden tener glucosa basal normal y aún así una respuesta anómala a la carga de glucosa. Por eso es útil integrar y agregar la determinación de la insulina basal, que nos permite calcular los índices como el OMA-IR y estimar la resistencia a la insulina. Y el gold estándar en este contexto es la prueba de tolerancia a la glucosa con la ingesta de 75 gramos de glucosa, que nos ayuda a detectar intolerancia a la glucosa y diabetes temprana antes de que aparezca en la glicemia de ayuno. En segundo lugar está el perfil lipídico completo. Muchas pacientes con síndrome de ovario poliquístico muestran dislipidemia heterogénica caracterizada por triglicéridos elevados, colesterol HDL disminuido y colesterol LDL que puede ser normal o levemente aumentado, pero con mayor proporción de partículas pequeñas y densas. Este perfil lipídico, mantenido en el tiempo, incrementa de manera importante el riesgo cardiovascular a largo plazo. Finalmente, según el contexto clínico, podemos sumar una evaluación complementaria. Por ejemplo, enzimas hepáticas como la ALT, la AST y la gamma-glutamiltransferasa, si sospechamos de una estatosis hepática no alcohólica, marcadores inflamatorios como la PCR ultrasensible para documentar inflamación de bajo grado, y una valoración global del riesgo cardiovascular considerando presión arterial, historia familiar y otros factores. El mensaje clave es que el síndrome de ovario poliquístico no se estudia solo con hormonas sexuales, requiere un screening metabólico sistemático para prevenir complicaciones que si no se abordan a tiempo aparecerán años después. En esta diapositiva vamos a aterrizar un tema muy técnico pero clave para interpretar bien el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo medimos los andrógenos? El primer mensaje es que medir testosterona en mujeres es difícil. Las concentraciones son 10 a 20 veces menores que en hombres y muchos inmunoensayos automatizados fueron diseñados y validados justamente para el rango masculino. ¿Qué problema genera esto? Que en el rango bajo típico femenino la sensibilidad y especificidad caen considerablemente. Aparecen interferencias por otros esteroides y podemos obtener valores falsamente normales o falsamente elevados. Por eso, cuando comparamos un inmunoensayo directo con una técnica como cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem, vemos una gran diferencia. La LC-MS-MS es el gold standard. Separa físicamente los esteroides y luego los detecta con alta especificidad. Otra opción intermedia son los inmunoensayos con extracción o purificación previa,
que eliminan parte de las interferencias. Y si el laboratorio solo dispone de inmunoensayos directos, es fundamental que conozcan bien sus limitaciones en mujeres y las comuniquen al clínico. El tema se vuelve aún más complejo con la testosterona libre, que es la fracción biológicamente activa. Medirla directamente requiere técnicas como diálisis de equilibrio, disponibles solamente en laboratorios muy especializados, y en la práctica usamos testosterona total y la determinación de la globulina fijadora de las hormonas sexuales, como la SHBG, para calcular la testosterona libre, o un índice de andrógenos libres, que en este caso está dado por la testosterona libre, dividido el valor de la SHBG, todo multiplicado por 100. La implicancia clínica es enorme. Según el método utilizado, una misma paciente puede tener o no tener hiperandrogenismo bioquímico, y eso cambia su clasificación fenotípica. Por eso, cada vez que vean un valor de testosterona, pregúntense siempre cómo fue medido antes de sacar sus conclusiones. En esta diapositiva nos enfocamos en la hormona antimülleriana o AMH, que probablemente han escuchado como un marcador de reserva ovárica, pero que en el contexto del síndrome de ovario poliquístico tiene matices interesantes. La hormona antimülleriana es producida por las células de la granulosa de los folículos preantrales y antrales pequeños. Justamente esos folículos son los que se acumulan en gran número en el ovario poliquístico. Por eso, en este síndrome solemos encontrar concentraciones séricas de esta hormona significativamente elevadas. Es de algún modo eh, un reflejo bioquímico del ovario con muchos folículos detenidos. Desde el punto de vista diagnóstico, la hormona antimülleriana tiene varios potenciales usos. Primero, como un marcador de reserva folicular, porque se correlaciona con el número de folículos antrales y con la severidad del fenotipo ovárico. Segundo, puede funcionar como un complemento o incluso un sustituto parcial de la ecografía, especialmente cuando la ecografía transvaginal no es factible o sus hallazgos son dudosos. Y en tercer lugar, a favor de la hormona antimülleriana es que ésta tiene una estabilidad relativamente ciclo independiente. A diferencia de la FSH o el estradiol, no fluctúan tanto a lo largo del ciclo, lo que facilita su toma en cualquier momento. Pero es importante subrayar sus limitaciones. No existe todavía una estandarización universal entre ensayos. Distintos kits comerciales reportan valores diferentes para la misma prueba, con rangos de referencia propios, y eso hace que los resultados no sean directamente comparables entre laboratorios. Además, los puntos de corte para hormona antimülleriana alta compatible con síndrome de ovario poliquístico no están consensuados. Cambian según la población estudiada y la técnica utilizada. Por todo esto, las guías internacionales insisten que la hormona antimülleriana no debe usarse como un criterio diagnóstico único. Es un biomarcador muy útil y prometedor, pero su interpretación debe hacerse siempre dentro del contexto clínico completo, junto con el resto de las hormonas y la ecografía. En esta penúltima diapositiva les propongo un algoritmo de evaluación para ordenar todo lo que hemos visto. Partimos con la sospecha clínica inicial. Trastornos menstruales como la oligomenorrea o amenorrea, signos de hiperandrogenismo, como el hirsutismo, acné moderado a severo, alopecia androgénica, y en muchas pacientes infertilidad o anovulación documentada, es la señal de alerta que nos hace pensar en síndrome de ovario poliquístico. El segundo paso es el laboratorio hormonal inicial. Aquí incluimos el panel básico reproductivo, FSH, LH, estradiol en fase folicular temprana, el screening de otros ejes como prolactina y TSH, y el perfil androgénico, testosterona total, idealmente por efectometría de masas, el cálculo de testosterona libre o índice, androstenediona y DHEAS,
Adicionalmente, podemos sumar también la determinación de la 17-hidroxiprogesterona basal como screening de hiperplasia suprarrenal. Con estos datos pasamos al tercer bloque, la exclusión de diagnósticos alternativos. Si la 17-hidroxiprogesterona basal está elevada, pensamos en hiperplasia suprarrenal no clásica y consideramos pruebas con ACTH. Si los andrógenos están muy altos, del orden de testosterona mayor a 150 a 200 nanogramos por decilitro, debemos descartar un tumor productor con imagenología. Una prolactina muy elevada nos hace estudiar una hiperprolactinemia. Signos de hipercortisolismo nos hace sospechar de un síndrome de Cushing. Y una FSH alta con amenorrea nos orienta a una insuficiencia ovárica prematura. El cuarto paso es la evaluación metabólica completa. Glucosa en ayunas, insulina basal, PTGO con mediciones seriadas para ver intolerancia o diabetes precoz y perfil lipídico completo. Según el contexto, agregamos la determinación de transaminasas hepáticas y PCR ultrasensible. El quinto bloque son los estudios complementarios. Ecografía transvaginal para evaluar el número de folículos, volumen ovárico y estroma, y hormona antimuleriana sérica como marcador complementario cuando la ecografía no es concluyente, siempre interpretada según el ensayo usado. Finalmente, en el paso 6, hacemos la integración diagnóstica. Aplicamos los criterios de Rotterdam, verificamos que haya al menos 2 de 3 criterios, clasificamos el fenotipo A, B, C o D y estratificamos el riesgo metabólico, resistencia insulínica, prediabetes, dislipidemia, y a partir de ahí se construye un plan de manejo individualizado. La idea es que vean que el síndrome de ovario poliquístico no es solo un diagnóstico intuitivo, sino como el resultado de un proceso sistémico que combina la clínica, el laboratorio y la imagenología. Para cerrar, quiero que se queden con algunos puntos esenciales. Primero, el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome complejo y multisistémico. No es solo un ovario con muchos folículos en la ecografía. Integra alteraciones endocrinas, metabólicas y reproductivas que impactan la salud integral de la mujer. Fertilidad, riesgo cardiovascular, hígado graso, salud mental y calidad de vida. Segundo, recuerden los tres pilares fisiopatológicos: disregulación del eje hipotálamo-hipófisis, hiperandrogenismo ovárico y, en algunos casos, suprarrenal, y la resistencia a la insulina. Toda la clínica y todos los resultados de laboratorios que vimos hoy se pueden interpretar a la luz de estos tres ejes. Tercero, el rol del laboratorio. Es clave para documentar el hiperandrogenismo bioquímico, descartar diagnósticos alternativos y detectar los riesgos metabólicos asociados. Un buen panel hormonal y metabólico cambia la calidad del diagnóstico. En cuanto a las consideraciones técnicas, subrayo dos ideas. La calidad de las técnicas analíticas, sobre todo para andrógenos, condiciona la interpretación y cuando sea posible debemos preferir la cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem o métodos mejor validados, conociendo siempre las limitaciones del método disponible. Finalmente, la hormona antimuleriana es un biomarcador emergente muy útil, pero aún en proceso de consolidación. No está estandarizada entre ensayos, los puntos de corte son discutidos y por eso debemos poder interpretarlos siempre en contexto clínico y nunca como un criterio aislado. Como mensaje final para esta presentación, el abordaje del síndrome del ovario poliquístico debe ser integral e individualizado, combinando evaluación clínica, laboratorio de calidad, imagenología y sobre todo educación y acompañamiento de la paciente en el manejo de este síndrome crónico. Estimados estudiantes, espero que este seminario les haya sido de utilidad y si tienen alguna consulta pueden dirigirse y enviarlas a nuestros correos. Nos vemos en una próxima ocasión.